Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén listos porque hoy les traigo un vídeo que honestamente va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo del espectáculo turco. Tenemos chisme, tenemos drama, tenemos secretos revelados, y por supuesto tenemos la verdad, o al menos lo que se rumorea con fuerza, detrás del escandalazo que involucra a una de las parejas más queridas y mediáticas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo escucharon, vamos a desentrañar los misterios que rodearon su separación, una ruptura que nos dejó a todos boquiabiertos y preguntándonos ¿qué pasó en serio? Hoy vamos a ir más allá de los titulares y de las fotos en Instagram, para sumergirnos en las sombras, en los rumores, en las fuentes anónimas, y en todo lo que ha estado circulando en el mundo del espectáculo, desde Turquía hasta el resto del mundo. Así que, ya saben. Pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada indicio, y vamos a descubrir qué fue lo que realmente rompió el cuento de hadas de Hande y Kerem. Pero antes de empezar a desmenuzar este torbellino de emociones, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de lo último, de lo más jugoso, de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Ya saben, aquí en mi canal, las noticias vuelan y la verdad sale a la luz. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para aquellos que vivieron debajo de una piedra, Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, fueron pareja en la vida real. Su romance, que surgió en el set de grabación, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Era la pareja perfecta en la pantalla y fuera de ella. Era la materialización del sueño romántico, la conexión innegable, la química que traspasaba la pantalla. Era puro cuento de hadas hecho realidad. Compartían fotos juntos en redes sociales, con mensajes súper románticos, cenas a la luz de las velas, viajes exóticos. Era la envidia de todos. Parecían estar hechos el uno para el otro y todos apostábamos a un final feliz, de esos de película. Pero como suele pasar en la vida real, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, los primeros rayos de sol de la felicidad comenzaron a desaparecer. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de peleas, de roces, de miradas que ya no eran las mismas. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para los fans. Todos nos preguntábamos ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que rompió esta pareja aparentemente perfecta? ¿Dónde quedaron las promesas de amor eterno? Bueno, pues prepárense porque les voy a contar todo lo que se sabe, y lo que parece ser la verdad, detrás de esta ruptura que, como ya les dije, dio mucho de qué hablar. Y ojo que esto no es un chisme de pasillo cualquiera, sino información que ha ido filtrándose a través de diferentes fuentes. Desde medios de comunicación turcos conocidos por su rigor, hasta entrevistas y declaraciones de personas cercanas a la pareja. Pero antes de entrar en detalles, quiero hacer una pequeña aclaración. Este vídeo se basa en información pública, en rumores y en especulaciones. No tengo acceso directo a la vida privada de Hande y Kerem, y no tengo ninguna intención de difamarlos ni de perjudicarlos. Mi objetivo es simplemente analizar lo que se ha dicho y tratar de armar el rompecabezas, como buenos detectives del corazón. Dicho esto, comencemos a desentrañar este misterio. Primero hablemos de los rumores que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Desde el inicio, se especuló con diferentes razones para la ruptura. Algunos decían que la fama de Kerem había subido demasiado rápido y que, de alguna manera, lo había cambiado. Que se había vuelto más distante, menos atento, que ya no le dedicaba el tiempo y la atención que Hande merecía. Otros, en cambio, apuntaban a las apretadas agendas de ambos. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos profesionales que les exigían largas jornadas de rodaje, viajes constantes, y poco tiempo libre para disfrutar de su amor. La distancia, se sabe, es el peor enemigo de cualquier relación. También se habló de celos profesionales. Ambos son estrellas en ascenso compitiendo, de alguna manera, por los mismos papeles, por los mismos contratos. La envidia, la rivalidad, la necesidad de sobresalir, todo eso, según algunos, habría generado tensiones en la pareja. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre diferencias de carácter.
Ande, con su personalidad extrovertida, sociable, que disfruta de la vida nocturna y de rodearse de amigos. Kerem, más reservado, más introvertido, que prefiere la tranquilidad de su hogar. R, la compañía de unos pocos amigos. Dos polos opuestos que al principio se atraen, pero que con el tiempo pueden repelerse. En fin, las teorías eran infinitas. Cada fan, cada medio de comunicación, cada experto en relaciones amorosas, tenía su propia explicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad detrás de tanta especulación? Bueno, aquí es donde entra la parte más interesante, la que nadie quiere contar del todo, la que se susurra en secreto, la que se esconde detrás de las sonrisas y de las fotos de Instagram. Al parecer, la ruptura no fue tan amistosa como se quiso hacer creer al principio. Según fuentes cercanas, existieron fuertes discusiones, peleas acaloradas y hasta gritos. La fachada de pareja perfecta se vino abajo, y lo que quedaba era una relación llena de tensiones y de desencuentros. Una de las razones principales de estas peleas, según se comenta con insistencia, fue el tema del trabajo. Ya lo mencionamos, pero vale la pena profundizar. Ambos son actores muy exitosos y la presión de sus carreras, las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, todo esto, sumado a la competitividad del mundo del espectáculo, habría generado tensiones y desencuentros. Se dice que Kerem, aunque lo disimulaba, era muy celoso del éxito de Ande. Le molestaba que ella estuviera tanto tiempo fuera de casa, que compartiera escenas románticas con otros actores, que su fama la distanciara de él. La inseguridad, la desconfianza, la necesidad de control, todo esto, sumado al ego, al parecer, habría minado la relación. Además, se dice que la diferencia de personalidades fue un factor determinante. Ya lo mencionamos antes, pero es clave entenderlo. Ande es una persona más extrovertida, más sociable, que disfruta de la vida nocturna, de rodearse de amigos, de viajar, de experimentar cosas nuevas. Kerem, por su parte, es más reservado, más introvertido, prefiere la tranquilidad de su hogar, la compañía de unos pocos amigos, la lectura, el silencio. Estas diferencias, que al principio podían parecer atractivas, un complemento ideal, con el tiempo se habrían convertido en un obstáculo insalvable. La incompatibilidad de horarios, la falta de tiempo para compartir, la imposibilidad de entender los gustos y las necesidades del otro, todo eso, al parecer, habría generado un desgaste emocional que terminó por pasar factura. Otro punto importante que siempre está presente en este tipo de historias, es la influencia de terceros. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, se rumorea con fuerza que hubo personas cercanas a la pareja que no estaban de acuerdo con la relación, y que de alguna manera intentaron sabotearla. Ya saben, los amigos que meten cizaña, los consejeros que siempre tienen una opinión sobre lo que es bueno y lo que es malo para ti, los familiares que no ven con buenos ojos a la pareja de su ser querido. Y por supuesto, la presión mediática, que muchas veces es el peor enemigo de cualquier relación. La fama, las entrevistas, los flashes, los comentarios en las redes sociales, todo esto sin duda, puso a prueba la relación. La opinión pública, los fans obsesionados, las expectativas creadas, todo eso, sumado a la falta de privacidad, a la exposición constante, a la presión de mantener la imagen perfecta, habría generado un estrés adicional que finalmente habría contribuido al desgaste de la relación. Ahora, llegamos al punto crucial, a la verdad impactante. Aquí es donde la historia se pone seria, donde los rumores se transforman en acusaciones, donde las especulaciones se vuelven certezas. Al parecer, en medio de estas peleas, de estas tensiones, de estas diferencias, hubo infidelidades. Sí, escucharon bien. Rumores que circulan con fuerza en los medios turcos y en las redes sociales, señalan que Kerem le habría sido infiel a Hande con una actriz de la misma industria. Esta información, que aún no ha sido confirmada oficialmente, ha sido la gota que colmó el vaso. La traición, el engaño, la falta de respeto, todo eso obviamente fue el detonante, la razón final que llevó a Hande a tomar la decisión de poner fin a la relación de forma definitiva. Esta información, aunque no ha sido confirmada públicamente, coincide con el comportamiento de Hande después de la ruptura. La hemos visto más radiante que nunca, enfocada en su trabajo, participando en nuevos proyectos y rodeada de amigos. Parece ser que ha encontrado la felicidad en sí misma, que ha recuperado su independencia y que ha superado el dolor de la separación. La hemos visto más fuerte, más segura, más decidida que nunca. Su sonrisa, sus proyectos, su energía, todo demuestra que ha dejado atrás el pasado y que está enfocada en su futuro.
¿Y Kerem, cómo ha reaccionado ante todo esto? Bueno, al principio se mostró muy afectado. Intentó recuperar la relación, intentó convencer a Ande de que volvieran a estar juntos, pero ella ya no estaba dispuesta. La herida era demasiado profunda, la confían. ZA estaba rota y el daño, al parecer, era irreparable. Ahora, después del tiempo, parece estar centrado en su carrera, en sus proyectos y tratando de rehacer su vida. Lo hemos visto en nuevos trabajos en eventos públicos, y aunque la tristeza aún se nota en sus ojos, parece estar tratando de superar la situación. En resumen, lo que parece ser la verdad, al menos lo que se desprende de los rumores y de las filtraciones, es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue tan idílica como nos hicieron creer. Las presiones del trabajo, las diferencias de personalidades, los celos, la inseguridad, la influencia de terceros, y, al parecer, la infidelidad, fueron los factores que llevaron al final de su historia de amor. Y aquí es donde me pongo un poco filosófica. A veces las relaciones más bonitas, las que más nos ilusionan, las que nos hacen soñar con el amor eterno, son las que más rápido se rompen. Y es que la vida real no es una serie de televisión. En la vida real, las cosas no siempre salen como esperamos. El amor a veces es un camino lleno de obstáculos, de decepciones, de traiciones. Lo importante es aprender de los errores, sacar fuerzas de la adversidad, seguir adelante y buscar la felicidad, ya sea en pareja o en la soledad. Es una lástima que este romance haya terminado de esta forma. Ambos son dos personas talentosas, y les deseamos lo mejor en sus vidas. Les deseamos que encuentren la felicidad, el amor, la paz y la serenidad. Y por supuesto seguiremos pendientes de lo que hagan, porque ¿qué le vamos a hacer? Somos chismosos por naturaleza, y el mundo del espectáculo nos fascina. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que se hayan enterado de algo nuevo. Y recuerden que esta es mi opinión personal, basada en información que ha circulado, en rumores y en especulaciones, y que no tengo ninguna intención de perjudicar a nadie. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama turco, que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Hande y Kerem. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que su relación era perfecta? ¿Estaban al tanto de estos rumores? ¿Qué piensan sobre la supuesta infidelidad? ¿Creen que Kerem fue el malo de la película? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre todo esto. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal. Ya saben, es gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.